Mis dedos rozaban la imagen del Padre Pío en el tablero. El motor del coche era un murmullo constante en esa carretera desierta de Brasil, un día como cualquier otro. De repente, una explosión bajo mis pies. El coche se convirtió en una bestia indomable. El olor a caucho quemado, el grito del acero, vueltas, 1, 2, 3, el cielo y la tierra mezclándose en un borrón mortal. Mi último recuerdo consciente fue el del cristal haciéndose añicos contra mi rostro. Después, solo el sabor a tierra y metal, y la certeza de que mi vida terminaba allí. Soy el padre Alejandro Vargas. Tengo 58 años, y lo que los médicos no pudieron explicar comenzó justo cuando mi corazón dejó de latir. 25 años llevaba sirviendo a las comunidades rurales entre Argentina y Brasil. 25 años recorriendo la región de Misiones, atravesando carreteras que muchos consideraban demasiado peligrosas, demasiado solitarias, pero yo nunca dije que no. Cuando una familia me llamaba a medianoche porque su hijo estaba enfermo, yo iba. Cuando una anciana necesitaba los últimos sacramentos, en un pueblo a 3 horas de distancia, yo iba. Me conocían como el padre, que nunca dice no, y esa reputación se había construido kilómetro tras kilómetro, en noches de lluvia torrencial, en carreteras de tierra que se convertían en ríos de barro. La BR-158 era mi compañera más fiel y más temida. Esa carretera serpentea por cientos de kilómetros sin una sola gasolinera, sin un alma viviente durante horas. Los lugareños la llamaban la viuda, porque se había cobrado demasiadas vidas, pero yo confiaba en mi viejo compañero de viajes, ese pequeño retrato del Padre Pío que siempre llevaba pegado al tablero. Lo había colocado ahí hace 15 años. Después de una experiencia que les contaré más adelante, cada vez que arrancaba el motor, tocaba su imagen y susurraba: Padre Pío, protégeme en este viaje. Aquel día de abril del 2023 había algo diferente en el aire. No sabría explicarlo con palabras, pero sentía una opresión en el pecho, como si el ambiente estuviera más denso, más pesado. Había visitado la comunidad de Santa Rosa, donde una familia humilde me había pedido que rezara por su protección. Ellos viajaban mucho por trabajo, y la madre, con lágrimas en los ojos, me había dicho: Padre, pida al cielo que nos cuide en las carreteras. Recuerdo haber puesto mis manos sobre sus cabezas y haber orado con fervor especial. Nunca imaginé que esas palabras volverían a mí pocas horas después, pero aquella tarde, mientras conducía de regreso, algo me decía que debía quedarme, que debía esperar hasta el día siguiente. Ignoré esa voz interior. Tenía compromisos. Había prometido celebrar misa temprano en San Miguel. Mi sentido del deber pudo más que mi intuición. Esa decisión casi me cuesta la vida. O tal vez fue exactamente la decisión que Dios necesitaba que tomara para mostrar su poder. Hermano, hermana, escríbeme de qué ciudad estás viendo este testimonio, porque lo que voy a contarte podría cambiar tu forma de entender la protección divina en los momentos más oscuros. Déjame contarte quién era yo antes de ese día, porque para entender el milagro necesitas conocer al hombre quebrado que recibió la gracia. No era un santo, era un hombre de fe, sí, pero un hombre con miedos muy reales. Cada vez que salía a esas carreteras de noche, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que veía las cruces al lado de la ruta, marcando los lugares donde otros habían muerto, me preguntaba si algún día habría una cruz con mi nombre. La soledad del ministerio rural es algo que pocos entienden. Pasas días sin hablar con nadie más que con Dios. Celebras misas en capillas vacías donde solo asisten 3 o 4 ancianos. Te preguntas si estás haciendo alguna diferencia real. Hubo noches, debo confesarlo, en las que lloré de agotamiento, preguntándole a Dios por qué me había llamado a este camino tan difícil. Pero siempre, encontraba consuelo en la imagen del Padre Pío. Mi devoción a él comenzó cuando tenía 33 años. Estaba atravesando una crisis espiritual profunda, cuestionando mi vocación, sintiendo que mi fe se desmoronaba. Una noche, desesperado, tomé un libro sobre el Padre Pío que alguien me había regalado años atrás. Leí sobre sus sufrimientos, sobre cómo había perseverado a pesar del dolor constante, de las incomprensiones, de las persecuciones. Algo se rompió dentro de mí esa noche. Lloré como no había llorado en años, y sentí una paz sobrenatural inundar mi habitación. Desde ese momento, el Padre Pío se convirtió en mi padre espiritual, mi intercesor,
mi compañero constante. Las comunidades que yo servía conocían esta devoción mía. Don Manuel, un campesino de 70 años de Santa Elena, me había dicho una vez: Padre Alejandro, usted y el Padre Pío son como hermanos, ambos cargan con los sufrimientos de los demás. Doña Mercedes, la catequista de San Miguel, siempre me pedía que rezara al Padre Pío por su hijo enfermo, y el joven Tomás, que había dejado las drogas después de un retiro espiritual que organicé, decía que el Padre Pío lo había visitado en sueños y le había dicho que yo lo ayudaría. Estos testimonios me llenaban de humildad y de responsabilidad, pero esa tarde de abril, cuando salí de Santa Rosa, sentía algo distinto. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si algo grande fuera a suceder. Recuerdo haber mirado el cielo y haber visto nubes negras acumulándose en el horizonte. Va a llover, pensé, pero no era solo lluvia lo que se aproximaba. Mientras conducía por la BR 158, iba rezando el rosario en voz alta, como era mi costumbre. Había llegado al tercer misterio glorioso cuando sentí el primer tirón en el volante. Al principio pensé que era el viento, pero el tirón se hizo más fuerte, y entonces escuché la explosión. No fue un simple pinchazo, fue como si una bomba hubiera estallado bajo el coche. El neumático trasero derecho se desintegró literalmente. El vehículo comenzó a dar bandazos violentos. Traté de controlar el volante, pero era inútil. El coche se salió de la carretera, golpeó algo sólido, y entonces comenzó a dar vueltas. 1, 2, 3 vueltas completas. El mundo se convirtió en un caleidoscopio de terror. Vidrios explotando, metal retorciéndose, mi cuerpo golpeando contra cada superficie del interior del coche. Y en medio de ese caos, en medio de ese tornado de muerte, alcancé a ver la imagen del Padre Pío, desprendiéndose del tablero y flotando frente a mis ojos, por una fracción de segundo, antes de que todo se volviera negro. Lo que pasó en las siguientes horas desafiaría todo lo que conocía sobre vida y muerte. Dicen que tu vida pasa frente a tus ojos en el momento de la muerte. No es exactamente así. Es más bien como si el tiempo se detuviera y pudieras observar cada detalle con una claridad sobrenatural. Vi mi cuerpo siendo expulsado del coche en la tercera vuelta. Vi cómo caí sobre las piedras del costado de la carretera. Vi la sangre comenzar a formar un charco bajo mi cabeza. Y lo más extraño de todo, vi todo esto desde arriba, como si mi alma ya hubiera abandonado mi cuerpo y estuviera observando la escena con una mezcla de horror y paz. No había dolor. Eso fue lo primero que noté. A pesar de la gravedad de mis heridas, no sentía absolutamente nada, solo una sensación de frío intenso, como si estuviera hundiéndome en agua helada. Más tarde, los médicos me dirían que esa ausencia de dolor era señal de shock hipovolémico severo, que mi cuerpo estaba entrando en las últimas etapas antes de la muerte, pero en ese momento, yo solo sabía que algo estaba terminando. Entonces apareció él. No sé cómo más describirlo. No fue gradual. No fue como en las películas donde una figura emerge lentamente de la luz. Fue instantáneo. Un momento no estaba, y al siguiente, el Padre Pío estaba arrodillado junto a mi cuerpo. Llevaba su hábito franciscano, pero brillaba con una luz que no era de este mundo. Una luz dorada, cálida, viva. Sus manos, con los estigmas visibles, se extendieron hacia mis heridas más graves. La fractura expuesta en mi cráneo, donde los médicos después encontrarían fragmentos de hueso incrustados en el cerebro. Hermano, hermana, si alguna vez has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios, porque necesito que entiendas que lo que estoy relatando no es una alucinación, no es un sueño, no es producto de la falta de oxígeno en mi cerebro. Fue tan real como tu mano frente a tu rostro. El Padre Pío me miró con sus ojos penetrantes, esos ojos que habían visto el cielo y el infierno, y me dijo sin palabras: todavía no es tu hora, todavía tienes trabajo por hacer. Y entonces comenzó a orar sobre mí. No podía escuchar las palabras exactas, pero sentía su poder. Sentía como algo caliente, algo vivo, entraba en mi cuerpo destrozado. El olor era inconfundible, rosas frescas. Cualquiera que conozca la historia del Padre Pío sabe que el olor a rosas era una de sus señales distintivas, un fenómeno sobrenatural que acompañaba sus apariciones y milagros. Ese aroma llenó completamente el lugar donde yacía mi cuerpo, tan intenso que después el hombre que me encontró lo describió como
embriagador. Mientras el Padre Pío oraba, comencé a sentir mi cuerpo nuevamente. Primero fue un hormigueo en los dedos, luego en los brazos, finalmente en las piernas. El frío mortal comenzó a retroceder, reemplazado por un calor sobrenatural, y entonces, lo imposible, sentí mi corazón latir nuevamente, un latido débil, luego otro más fuerte. Los médicos, más tarde, confirmarían que mi corazón había estado detenido durante tiempo suficiente para causar daño cerebral irreversible, pero en ese momento, con las manos del Padre Pío sobre mi frente, mi corazón volvió a la vida. La experiencia duró no sé cuánto. El tiempo había perdido todo significado. Pudo haber sido un minuto o una hora, pero cuando finalmente abrí los ojos, ya no podía ver al Padre Pío físicamente. Sin embargo, su presencia permanecía. Podía sentirlo a mi lado, protegiéndome, sosteniéndome en ese limbo entre la vida y la muerte. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Solo podía estar allí, tendido al costado de la carretera BR 158, sangrando, respirando apenas, pero vivo contra toda lógica médica. 4 horas y 23 minutos. Ese fue el tiempo exacto que pasé inconsciente al lado de esa carretera, según los registros médicos posteriores. 4 horas y 23 minutos, en los que cualquier persona en mi condición debería haber muerto desangrada. Pero no morí, y el motivo por el que no morí tiene nombre y apellido. Manuel Correia, camionero de 45 años, conductor de rutas internacionales con 20 años de experiencia, hombre que jamás, y repito, jamás se detenía en esa carretera por política personal de seguridad. Manuel me contó después, con lágrimas en los ojos, lo que experimentó esa noche. Él venía conduciendo su camión de carga desde Asunción, Paraguay, hacia Curitiba. Eran las 9:15 de la noche. Había oscurecido completamente, y él solo pensaba en llegar a su destino para descansar. Conocía la BR 158 de memoria. Sabía que era peligrosa. Sabía que no debía detenerse por ningún motivo. Su empresa tenía una regla estricta: nunca parar en carreteras desiertas de noche. Pero cuando se acercaba al kilómetro 187, sintió algo que nunca había sentido en su vida: una compulsión irresistible, casi física, de detenerse. Él describe la sensación como si alguien hubiera tomado el volante de sus manos y hubiera comenzado a frenar el camión sin su consentimiento. Trató de resistirse, pero la fuerza era demasiado grande. Y entonces, en medio de la oscuridad total, sus luces iluminaron algo al costado de la carretera. Al principio pensó que era un animal, pero algo lo obligó a investigar. Bajó de su camión con una linterna, con el corazón latiéndole fuertemente, esperando encontrar quizás un ciervo herido. Lo que encontró fue mi cuerpo, rodeado de un charco de sangre que parecía imposiblemente grande. Mi rostro estaba destrozado. Mi cabeza tenía una herida abierta donde podía verse el hueso del cráneo fracturado. Mis brazos estaban en ángulos antinaturales, obviamente rotos, pero lo que más lo impactó fue el olor. El olor intenso a rosas frescas en medio de esa carretera desierta, en medio de la sangre y la muerte. Manuel, que no era hombre religioso, que apenas pisaba una iglesia, sintió en ese momento que estaba en presencia de algo sagrado, algo más grande que él. Llamó inmediatamente a emergencias, pero sabía que la ambulancia más cercana estaba a más de 40 minutos. Así que hizo algo que los paramédicos después calificarían de extraordinario. Aplicó presión directa en mis heridas más graves, usando su propia camisa para intentar detener la hemorragia. Me habló, me rogó que aguantara, me dijo una y otra vez que ayuda venía en camino. No esperaba que yo pudiera escucharlo, pero pude. Cada palabra suya era como un ancla manteniéndome atado a este mundo. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos quedaron petrificados. Jorge Ramírez, técnico de emergencias con 12 años de experiencia, me examinó rápidamente y declaró: este hombre está clínicamente muerto. No había pulso detectable. Mi presión arterial era indetectable. Mis pupilas estaban fijas y dilatadas. Todos los signos vitales indicaban muerte reciente. Pero Manuel insistió: tiene que intentarlo. Algo me trajo aquí. Algo me obligó a detenerme. No puede ser solo para verlo morir. Fue esa insistencia la que convenció a Jorge de comenzar reanimación cardiopulmonar, a pesar de que su protocolo médico le decía que era inútil.
Comenzaron las compresiones torácicas, la ventilación asistida, la administración de adrenalina, y después del tercer ciclo de RCP, después de casi 6 minutos de esfuerzos, lo imposible, detectaron un pulso débil. Mi corazón había vuelto a latir. Jorge me dijo meses después que en 12 años de servicio, nunca había visto a nadie revivir en condiciones tan extremas. Nunca. Pero, lo que los médicos descubrirían en las siguientes horas, cambiaría sus carreras para siempre. El traslado al Hospital Regional de Misiones fue una carrera contra el tiempo. Mientras la ambulancia aceleraba por las carreteras, yo entraba y salía de la conciencia. En uno de esos momentos lúcidos, alcancé a escuchar a Jorge hablando por radio con el hospital. Varón, 58 años, accidente automovilístico severo, con trauma cráneoencefálico grave, fractura expuesta de cráneo con probable contusión cerebral, fracturas múltiples en extremidades, pérdida masiva de sangre estimada en 60% del volumen corporal, paro cardíaco revertido en campo, pronóstico extremadamente grave, 60% de pérdida de sangre. Para que entiendas la magnitud de esto, hermano, hermana, una persona promedio tiene aproximadamente 5 litros de sangre en su cuerpo. 60% significa 3 litros. 3 litros de sangre derramados en el asfalto de la BR 158. Los libros de medicina dicen que una pérdida de 40% ya es potencialmente fatal, sin tratamiento inmediato. Yo había perdido 60% y había sobrevivido 4 horas y 23 minutos en una carretera desierta, médicamente imposible, científicamente inexplicable, pero la lista de imposibilidades apenas comenzaba. Cuando llegué al hospital y me llevaron directo a la sala de trauma, el equipo médico de turno se preparó para lo peor. El doctor Carlos Mendoza, neurocirujano con 20 años de experiencia, fue llamado de emergencia para evaluar mi traumatismo craneal. Él llegó esperando encontrar a un paciente en estado vegetativo o muriendo, pero lo que encontró lo dejó sin palabras. Mientras me examinaba, usando linternas para verificar mis reflejos pupilares, observando las imágenes de la tomografía computarizada que se había realizado de emergencia, su expresión pasó de la concentración profesional a la perplejidad total. Llamó a 2 de sus colegas. Los 3 médicos revisaron las imágenes juntos, discutiendo en voz baja, verificando y reverificando lo que veían. Finalmente, el doctor Mendoza se acercó a la enfermera de turno y le dijo algo que ella nunca olvidaría. En términos médicos, este hombre debería estar muerto o en estado vegetativo permanente, pero sus signos neurológicos son inconsistentes con la gravedad del trauma. Esto no tiene sentido. Las imágenes de la tomografía mostraban fragmentos de hueso del cráneo incrustados en el lóbulo frontal de mi cerebro. Mostraban hinchazón cerebral severa. Mostraban sangrado intracraneal en múltiples áreas. Cualquiera de estas condiciones por sí sola podía causar muerte o discapacidad permanente. Juntas, constituían una sentencia de muerte casi segura. Y sin embargo, yo respiraba, mi corazón latía, mis signos vitales, aunque débiles, eran estables. Era un enigma médico viviente. El doctor Mendoza decidió consultar el caso con otros especialistas del hospital. 3 médicos adicionales revisaron mi caso de forma independiente. La doctora Patricia Flores, especialista en medicina crítica, el doctor Roberto Sánchez, traumatólogo ortopédico, y la doctora Ana María Torres, especialista en medicina interna. Los 4 llegaron a la misma conclusión. Según todos los parámetros médicos conocidos, yo no debería estar vivo, y si estaba vivo, debería estar en coma profundo sin posibilidades de recuperación, pero no lo estaba. Mientras los médicos debatían mi caso en la sala de conferencias del hospital, algo estaba sucediendo en las comunidades rurales que yo servía. 47 personas de 7 pueblos diferentes llegaron al hospital durante esa noche y la mañana siguiente. Campesinos que habían dejado sus cosechas, madres que habían cargado a sus hijos en autobuses, que tardaron horas, ancianos que apenas podían caminar, pero que insistieron en venir. Todos querían ver al padre Alejandro. Todos querían orar por el padre que nunca les había dicho que no. El hospital no estaba preparado para esa avalancha de visitantes. La sala de espera se llenó completamente. La gente se desbordó hacia los pasillos. Algunos se sentaron en el suelo. Otros se quedaron de pie durante horas. Y todos oraban. El sonido de sus oraciones, de sus rosarios murmurados en voz baja, de sus cánticos suaves,
Llenó ese hospital como nunca antes. Las enfermeras me contaron después que nunca habían visto algo así, que había algo en el ambiente, algo tangible, algo que transformaba incluso a los más escépticos. Una de esas personas transformadas fue María Santos, enfermera del turno de noche, mujer de 32 años que se declaraba orgullosamente atea. María había crecido en una familia religiosa, pero había abandonado la fe en su adolescencia. Convencida de que la ciencia tenía todas las respuestas, trabajaba en ese hospital desde hacía 8 años y había visto suficiente sufrimiento como para confirmar su ateísmo. Pero esa noche, algo cambió. Ella fue asignada para monitorear mi condición en la unidad de cuidados intensivos. Cada hora verificaba mis signos vitales, anotaba los cambios, administraba medicamentos según las órdenes médicas. Era un trabajo rutinario que había hecho miles de veces, pero con cada hora que pasaba, con cada lectura de mis signos vitales que mostraba mejoría en lugar del deterioro esperado, su certeza científica comenzó a agrietarse. A las 4 de la mañana, cuando revisó mi tomografía de control y la comparó con la inicial, las grietas se convirtieron en un abismo. La hinchazón cerebral había disminuido significativamente. El sangrado intracraneal se había detenido espontáneamente. Los fragmentos óseos que los médicos pensaban que requerirían cirugía inmediata parecían haberse movido. No había otra palabra para describirlo. María llamó al doctor Mendoza de emergencia. Él revisó las imágenes 3 veces. Consultó con el radiólogo de turno. Ambos confirmaron lo mismo. Había mejoría inexplicable en menos de 6 horas. María me confesó meses después que esa madrugada, sola en la estación de enfermería mientras yo dormía sedado en la UCI, ella lloró por primera vez en años. Lloró porque todo en lo que había creído, toda su fe en la ciencia, como única explicación del universo, se había derrumbado frente a lo que estaba presenciando. A las 7 de la mañana, cuando su turno terminó, no se fue a casa, fue directo a la capilla del hospital, se arrodilló por primera vez en 15 años y oró. 3 semanas después, me pidió que la bautizara en la pequeña iglesia de San Miguel. Pero María no fue la única transformación. Manuel Correia, el camionero que me había encontrado, regresó al hospital al día siguiente. Se sentó en la sala de espera durante horas, negándose a irse hasta que pudiera hablar conmigo. Cuando finalmente pudo verme, 3 días después, cuando ya había recuperado algo de conciencia, se arrodilló junto a mi cama y rompió a llorar. Me confesó que había sido alcohólico durante 20 años, que su matrimonio estaba destruido, que sus hijos ya no le hablaban, que había intentado suicidarse 2 veces en el último año. Pero esa noche, cuando sintió la compulsión de detenerse y me encontró rodeado del olor a rosas, supo que Dios le estaba dando una última oportunidad. Manuel dejó el alcohol ese mismo día. Hoy, 2 años después, lidera un grupo de AA en su ciudad y ha reconciliado con su familia. Y luego estaban las 15 familias de diferentes comunidades, que reportaron haber experimentado algo inexplicable en el momento exacto de mi accidente. No se conocían entre sí, vivían en pueblos separados por kilómetros, pero todas, sin excepción, describieron la misma experiencia, una paz sobrenatural que las envolvió aproximadamente a las 5 de la tarde de ese día de abril, una sensación de que debían detenerse y orar, una certeza de que algo importante estaba sucediendo, aunque no sabían qué. Doña Mercedes, la catequista de San Miguel, estaba preparando la cena cuando sintió una opresión en el pecho tan fuerte que tuvo que sentarse. Sin saber por qué, comenzó a rezar el rosario por mí. Don Manuel, el campesino de Santa Elena, estaba en su campo cuando sintió la misma compulsión de arrodillarse y orar. El joven Tomás, que yo había ayudado a salir de las drogas, estaba en su trabajo cuando una voz interior le dijo: «El padre Alejandro te necesita. Ora por él». Todos ellos oraron sin saber lo que había sucedido, guiados solo por esa intuición sobrenatural. Y cuando se enteraron del accidente horas después, todos supieron inmediatamente que sus oraciones habían sido escuchadas. El periodista local, Ricardo Gómez, documentó meticulosamente todos estos testimonios. Ricardo era un escéptico profesional, entrenado para cuestionar todo, para buscar explicaciones racionales. Pero después de entrevistar a los médicos, a los paramédicos, a Manuel, a las enfermeras, a las familias que habían orado, a los testigos del hospital, incluso él tuvo que admitir en su artículo publicado 2 semanas después
Por primera vez en mi carrera de 20 años como periodista, me encuentro frente a algo que no puedo explicar racionalmente. Las evidencias apuntan a lo que solo puede describirse como intervención divina. Ricardo entrevistó al Dr. Mendoza extensamente. El neurocirujano, consciente de su reputación profesional, eligió sus palabras cuidadosamente. Pero su conclusión fue inequívoca. He operado más de 2000 cerebros en mi carrera. He visto los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar. El padre Alejandro superó esos límites. No tengo una explicación médica para su supervivencia. No tengo una explicación médica para la velocidad de su recuperación. Si alguien me hubiera mostrado sus primeras imágenes y me hubiera preguntado qué pronóstico daría, habría dicho muerte inminente o daño neurológico permanente severo. Pero él está aquí, consciente, hablando, caminando. En mi opinión profesional, esto no debería ser posible. Pero la pregunta que cambiaría vidas no era cómo sobreviví, sino por qué. Cuando finalmente pude hablar con claridad, una semana después del accidente, lo primero que hice fue pedir la imagen del Padre Pío. El paramédico Jorge había salvado esa pequeña estampa del coche destrozado y la había guardado en el hospital, cuando la sostenía entre mis manos vendadas, con los dedos todavía entumecidos por las fracturas que estaban sanando milagrosamente rápido. Sentí algo profundo removerse en mi alma. No era solo gratitud, era una renovación completa de mi propósito, de mi misión, de mi entendimiento de por qué Dios me había llamado al sacerdocio 25 años atrás. Los primeros días después de despertar fueron un proceso de asimilación. Tenía que procesar no solo lo que había sucedido, sino por qué había sucedido. Los médicos me explicaron la magnitud de mis heridas, me mostraron las imágenes, me detallaron todo lo que médicamente había estado mal. Con cada explicación, con cada «esto no debería ser posible» que escuchaba, mi convicción se fortalecía. El Padre Pío me había salvado por una razón específica, y yo necesitaba descubrir cuál era esa razón. La respuesta comenzó a revelarse a través de las personas que venían a visitarme. Cada día, la sala del hospital se llenaba de rostros conocidos y desconocidos, familias que yo había acompañado en momentos difíciles, jóvenes a los que había ayudado a encontrar su camino, ancianos a los que había dado los sacramentos, personas que yo ni siquiera recordaba haber conocido, pero que me decían: «Padre, usted oró por mí hace 5 años cuando mi hijo estaba enfermo». Nunca lo olvidé, y con cada testimonio, con cada historia de cómo mi ministerio había tocado sus vidas sin que yo siquiera lo supiera, comenzaba a entender. Dios me había salvado no por mis méritos, sino porque mi trabajo todavía no estaba terminado. Había almas que alcanzar, esperanzas que renovar, fe que fortalecer. Pero más que eso, mi supervivencia misma se convertiría en un testimonio vivo del poder de la intercesión de los santos, del poder de la oración, del poder de la fe específica y confiada. Una de las primeras cosas que hice cuando pude levantarme de la cama, todavía con dificultad, todavía con dolor en cada parte de mi cuerpo, fue enseñar a las personas que venían a visitarme la oración que yo había practicado durante años. La llamé Oración de Protección en Viajes del Padre Pío. Era simple, pero poderosa. Padre Pío, tú que llevaste las heridas de Cristo en tu cuerpo, protégeme en este viaje. Intercede por mí ante el Señor. Que tu presencia me acompañe, que tu oración me sostenga, que tu amor me guíe. Si es voluntad de Dios, que llegue a salvo, que así sea. Si es voluntad de Dios, que mi vida termine en el camino, que sea para su gloria, pero que en todo momento sienta tu presencia junto a mí. Amén. Las familias copiaron esa oración, la escribieron en pedazos de papel, la pegaron en sus vehículos, la memorizaron y la rezaban cada vez que salían a las carreteras peligrosas de la región, y comenzaron a llegar los testimonios. Primero fue la familia Rodríguez, que viajaba hacia Asunción, cuando un camión se quedó sin frenos en una pendiente. Ellos iban rezando la oración cuando, inexplicablemente, su coche se desvió en el último segundo hacia un espacio que no habían visto, evitando el impacto mortal por centímetros. Después fue don José, conductor de autobús escolar, que sintió una intuición fuerte de revisar los frenos antes de su ruta matinal. Encontró que estaban a punto de fallar completamente. Había rezado la oración esa mañana. En 6 meses, documenté 23 testimonios verificables de protección durante viajes, todos vinculados a personas que habían adoptado esta devoción específica al Padre Pío. Después de conocer mi historia,
23 familias que atribuían su seguridad a la intercesión del santo. Y esos eran solo los casos que llegaron a mi conocimiento. ¿Cuántos más sabía que yo nunca sabría? Pero mi transformación personal fue más allá de renovar mi ministerio de protección en viajes. El miedo que siempre había sentido al conducir, ese nudo en el estómago cada vez que subía al coche, desapareció completamente. No fue gradual, no fue un proceso, fue instantáneo. El día que los médicos finalmente me dieron de alta, 2 meses después del accidente, subí a un coche prestado para regresar a mi parroquia. Esperaba sentir terror, esperaba que los recuerdos del accidente me paralizaran, pero en cambio, sentí paz, una paz tan profunda y completa que no puedo describirla con palabras humanas. Conduje por la misma BR 158, donde había casi muerto. Pasé por el kilómetro 187, el lugar exacto del accidente. Manuel había colocado allí una pequeña cruz con una imagen del Padre Pío. Me detuve, bajé del coche y oré. No oré pidiendo protección ni seguridad, oré dando gracias. Gracias por cada momento de sufrimiento, porque ese sufrimiento se había convertido en testimonio. Gracias por cada gota de sangre derramada, porque esa sangre hablaba del poder de Dios. Gracias por cada herida, porque cada cicatriz en mi cuerpo era ahora un recordatorio visible de que Dios no había terminado conmigo. Las comunidades comenzaron a invitarme a contar mi testimonio. Al principio hablaba en las pequeñas capillas rurales, ante 20 o 30 personas, pero la historia se extendió. Las parroquias vecinas me invitaban. Después, parroquias de otras regiones. En un año, había compartido mi testimonio en 52 parroquias diferentes, y en cada lugar veía lo mismo: personas llorando, personas cayendo de rodillas, personas renovando su fe en un Dios que todavía hace milagros hoy, en 2023, no solo en historias bíblicas antiguas. Pero lo más extraordinario no eran las lágrimas ni las oraciones, era la transformación tangible. En cada parroquia donde compartía mi testimonio, se formaba inmediatamente un grupo de oración dedicado al Padre Pío. Hasta la fecha, hay 32 grupos activos que se reúnen semanalmente, todos surgidos directamente de personas que escucharon lo que Dios hizo en mi vida. Estos grupos no solo oran, sino que documentan los frutos de su intercesión. He recopilado hasta ahora 247 testimonios escritos de personas que atribuyen gracias específicas a la intercesión del Padre Pío después de unirse a estos grupos de oración. Déjame contarte solo 3 de estos testimonios para que entiendas la multiplicación del impacto. Carolina, madre de 3 hijos de la comunidad de Santo Tomás, se unió al grupo de oración desesperada porque su esposo había sido diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos le daban 3 meses de vida. El grupo oró específicamente, pidiendo la intercesión del Padre Pío. 6 meses después, los médicos no podían encontrar rastro del cáncer. Lo declararon en remisión completa e inexplicable. El oncólogo, Dr. Fernando Luz, escribió en su informe médico: remisión espontánea, sin explicación médica. Luego está el testimonio de Pablo, joven de 23 años, adicto a las drogas durante 5 años. Su familia lo había dado por perdido, pero su abuela, Doña Rosa, se unió al grupo de oración del Padre Pío y oró por él incansablemente. Una noche, Pablo estaba en la calle, en su punto más bajo, considerando suicidarse. Sintió un olor intenso a rosas de la nada. Giró y vio la imagen del Padre Pío en un pequeño altar callejero que nunca había notado antes. Algo se rompió en él. Lloró allí mismo en la calle, y esa noche fue la última vez que tocó las drogas. Hoy estudia para ser trabajador social y ayuda a otros jóvenes a salir de la adicción. Y está el testimonio de la familia Méndez completa. Ellos vivían en pobreza extrema, el padre sin trabajo, los niños sin poder asistir a la escuela. Se unieron al grupo de oración, no pidiendo dinero, sino pidiendo que Dios abriera caminos. En 3 meses, al padre le ofrecieron un empleo estable con buen salario. Los niños consiguieron becas escolares. La madre comenzó un pequeño negocio que prosperó. Hoy, 5 años después, son una familia de clase media que apoya financieramente a otras familias en necesidad. Si reconoces que Dios tiene un propósito especial para tu vida, aunque ahora estés en tu momento más oscuro, quiero que sepas que la intercesión de los santos es real, es poderosa y está disponible para ti hoy mismo. Mi ministerio se transformó completamente.
Antes del accidente, yo visitaba 3 comunidades por semana. Ahora visito 9. Antes celebraba 2 misas el domingo. Ahora celebro 4. Antes atendía a 20 personas en confesión semanal. Ahora atiendo a 60. Mi agenda es más intensa que la de cualquier sacerdote joven de la región. Y tengo 60 años. Los médicos no pueden explicar mi nivel de energía. Yo sí puedo. Es el poder de saber que estoy cumpliendo exactamente el propósito para el cual fui salvado. Pero quiero ser completamente honesto contigo, hermano o hermana. No todo ha sido fácil. Hubo desafíos después del milagro. Hubo personas que trataron de explicar racionalmente lo que sucedió. Algunos dijeron que fue suerte. Otros dijeron que los médicos habían exagerado la gravedad de mis heridas. Hubo incluso quien sugirió que todo era un montaje para ganar atención. Cada una de estas acusaciones fue dolorosa, porque yo sabía la verdad. Yo había estado allí. Yo había sentido mi vida escaparse. Yo había visto al Padre Pío. Pero estas dudas de otros solo fortalecieron mi determinación de documentar todo, meticulosamente. Pedí copias de todos mis registros médicos. Reuní testimonios escritos de cada persona involucrada. Paramédicos, médicos, enfermeras, testigos. Pedí al doctor Mendoza que escribiera un informe detallado desde su perspectiva profesional. Recopilé las declaraciones de Manuel Correia, de las 15 familias que habían orado simultáneamente, de María Santos, la enfermera convertida. Junté fotografías del coche destrozado, de mis heridas, de las imágenes médicas. Creé un archivo completo e irrefutable que cualquiera podía revisar. Y cuando los escépticos revisaban ese archivo, cuando veían la evidencia documentada, cuando leían los testimonios múltiples e independientes, la mayoría de ellos se quedaba en silencio. Algunos incluso se disculpaban, porque la verdad, cuando está respaldada por evidencia sólida, por testimonios múltiples, por transformaciones verificables, es innegable, y esa verdad es simple. El Padre Pío intercedió por mí. Dios escuchó esa intercesión, y un milagro médicamente imposible ocurrió en la BR-158 de Brasil, el 4 de abril de 2023. Hoy, 2 años después, sigo visitando el lugar del accidente cada mes. La pequeña cruz que Manuel colocó se ha convertido en un santuario improvisado. Las personas dejan flores, velas, oraciones escritas. He contado hasta 250 notas dejadas en ese lugar, cada una compartiendo una historia de protección, de sanación, de transformación atribuida a la intercesión del Padre Pío. Ese lugar de muerte se ha convertido en un lugar de vida, de esperanza, de testimonio del poder de Dios, que actúa hoy, igual que en los tiempos bíblicos. Los frutos continúan multiplicándose. El grupo de oración original de San Miguel, que se formó después de mi testimonio, ahora tiene 82 miembros activos. Han organizado 3 peregrinaciones a San Giovanni Rotondo, Italia, lugar donde vivió el Padre Pío. Han establecido un fondo de ayuda para familias en crisis, que ha asistido a 43 familias en 2 años. Han creado un ministerio de visita a enfermos en hospitales, que atiende a 15 hospitales en la región. Todo esto surgió directamente de mi testimonio, de mi supervivencia milagrosa, de la decisión de Dios, de que mi tiempo en la tierra todavía no había terminado. Y por eso estoy aquí hoy, compartiendo esta historia contigo, porque cada vez que la cuento, cada vez que alguien la escucha, cada vez que una persona decide cultivar devoción al Padre Pío, o a cualquier otro santo intercesor, el milagro se multiplica, el poder de Dios se expande, las vidas se transforman, y el propósito por el cual fui salvado se cumple un poco más. Hermano, hermana, suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida, porque esto no es entretenimiento, no es ficción, no es exageración religiosa. Esto es realidad verificable, documentada, testimoniada por decenas de personas independientes. Y si Dios lo hizo por mí, un simple sacerdote rural, de 58 años, que solo quería servir a su pueblo, ¿qué crees que puede hacer por ti? Permíteme hablarte directamente ahora, porque necesito que entiendas algo crucial. Si alguna vez has sentido miedo durante un viaje, si has perdido esperanza en momentos difíciles, si has dudado de que Dios todavía hace milagros en el siglo XXI, este testimonio es específicamente para ti. No estás escuchando esto por casualidad. Así como Manuel Correia sintió una compulsión inexplicable de detenerse en ese kilómetro específico, tú has sido guiado a escuchar esta historia en este momento específico de tu vida.
Dios tiene intercesores especiales, preparados para tu situación particular. Para algunos, será el Padre Pío. Para otros, será San José, Santa Teresa, San Miguel Arcángel, la Virgen María. No importa cuál sea tu intercesor celestial, lo que importa es que cultives esa relación con fe específica y confiada, no una fe genérica, no una esperanza vaga, sino una confianza concreta en que los santos en el cielo están vivos, están activos y están intercediendo por nosotros, ante el trono de Dios. La intercesión del Padre Pío no es leyenda del pasado, no es algo que solo sucedió cuando él estaba vivo, es realidad verificable que actúa hoy, en 2023, en 2024, en el momento exacto en que estás escuchando estas palabras. Yo soy prueba viviente de eso. Mi cuerpo con sus cicatrices es prueba física. Los testimonios de 247 personas son prueba documentada. Las transformaciones de comunidades enteras son prueba social. Y el poder de Dios, manifestado en mi vida, esperando manifestarse en la tuya, es prueba espiritual. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a ignorar como otra historia religiosa más? ¿O vas a tomar la decisión de cultivar una devoción específica, documentada, poderosa? Te voy a dar pasos prácticos, pasos que puedes seguir hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Primero, busca una imagen del Padre Pío. No tiene que ser grande ni costosa. Puede ser una simple estampa que encuentres en una parroquia o imprimas de internet. Lo importante no es el tamaño ni la calidad, sino la intención con la que la obtienes. Segundo, colócala en un lugar significativo. Si viajas frecuentemente, ponla en tu vehículo como yo hacía. Si tu batalla es otra, ponla donde la veas diariamente, en tu lugar de trabajo, junto a tu cama, en tu cartera. Que sea un recordatorio constante de que no estás solo, de que tienes un intercesor poderoso en el cielo. Tercero, reza diariamente. No necesitas oraciones complicadas ni latín antiguo. La oración que yo uso es simple. Padre Pío, intercede por mí, lleva mis necesidades ante Dios, fortalece mi fe, protégeme en el camino, ayúdame a cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Amén. 20 segundos. Eso es todo lo que toma. Pero esos 20 segundos diarios, con fe sincera, pueden cambiar completamente el curso de tu vida. Cuarto, mantén fe absoluta en su intercesión, no fe condicional, no esperanza dudosa, sino certeza completa. El Padre Pío escucha, el Padre Pío intercede, el Padre Pío tiene poder ante Dios. Yo estoy vivo porque creí eso antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Y esa fe fue honrada con un milagro médicamente imposible. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer algo que hago al final de cada testimonio que comparto. Quiero orar por ti, específicamente, por ti que estás escuchando esto ahora. No importa dónde estés, no importa qué hora sea, no importa qué situación estés atravesando. Voy a pedir al Padre Pío que interceda por ti, como intercedió por mí. Padre Celestial, por intercesión del Padre Pío, tu siervo fiel, que llevó las heridas de Cristo en su cuerpo, te pido por cada persona que ha escuchado este testimonio. Conoce sus nombres, conoce sus luchas, conoce sus miedos, conoce sus esperanzas. Te pido que envíes al Padre Pío como intercesor especial en sus vidas, que los proteja en sus viajes, que los fortaleza en sus pruebas, que los consuele en sus dolores, que los guíe en sus decisiones. Si están enfermos, sánalos. Si están en peligro, protégelos. Si están perdidos, guíalos. Si están desesperanzados, renuévalos, que experimenten tu poder, actuando en sus vidas de forma tangible, verificable, transformadora, que sus testimonios se sumen al mío, creando un coro de voces que proclamen: Dios está vivo, Dios está activo, Dios todavía hace milagros hoy. Por intercesión del Padre Pío, por los méritos de Cristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la intercesión del Padre Pío te acompañe en cada paso de tu camino. Que nunca olvides que si Dios me salvó a mí en esa carretera desierta, con 60% de mi sangre derramada en el asfalto, con mi cráneo fracturado, con mi corazón detenido durante 4 horas, entonces absolutamente nada es imposible para Él en tu vida. Nada. Ve en paz, oh hermano. Ve en paz, hermana.
y que el Padre Pío interceda por ti hoy y siempre